hermanos, en continuidad con la serie de sermones que estamos llevando. Hoy vamos a estar hablando del tema titulado Cristo edifica su iglesia, el señorío de Cristo sobre su pueblo. Este es el título de la predicación y vamos a estar tomando, hermanos, tres textos bíblicos, tres porciones de la Escritura. Primeramente Mateo 16, versículo 18. El segundo texto es Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y posteriormente Efesios 1, 22 y 23. Y antes que nada vamos a orar al Señor para que Él nos dé la ayuda y también cumpla con su promesa de darnos este poder cuando prediquemos la palabra de Dios, este poder que es capaz de transformar los corazones, no por la palabra del hombre o de quien expone, sino por el poder del mismo Cristo que habita en medio de su pueblo. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, venimos delante de ti con mucha humildad, con respeto, Señor, y también con temor a la vez, porque tú eres un Dios grande, fuerte, poderoso, Señor, celoso, Padre. Eres un Dios santo, Señor, y nosotros conocemos nuestra condición delante de ti, Señor. No nos atrevemos, Padre, a levantar súplica alguna, sino a través de Cristo, nuestro Salvador, quien nos ha justificado, Señor, quien nos ha salvado de la muerte y del castigo, Señor. Y te pedimos, Padre, conforme a lo que tú has prometido, que en este momento también, Padre, puedas dar a este hombre que está aquí delante de esta congregación las palabras adecuadas, Señor, para que puedan comprender, Señor, lo que tú deseas, Señor, que sepamos, para que te glorifiquemos, Señor, y para que podamos prosperar en todas las cosas que en nuestro corazón tú has sembrado, Señor, el llevar tu palabra, Señor, una palabra incontaminada, Señor, una palabra que transforma la vida, Señor, que da humildad a las personas, Señor, y que quita también los pecados del mundo, no por la palabra únicamente, sino por la obra que respalda esta palabra, Señor, esta palabra creadora, que en el principio creó cielos y tierra, Señor, también hoy está creando vida para esta humanidad que sin ti no tiene esperanza, Señor. Por tanto, te ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Bien, hermanos, entonces el primer texto que vamos a estar ocupando está en Mateo, un texto bastante controversial, que de hecho en esta serie hemos estado tomando textos bastante controversiales, a veces textos que la tradición evangélica pasa por altos por la dificultad que estos tienen y por lo popular que se ha hecho la interpretación de estos textos en el pueblo en el que vivimos. Y uno de estos es Mateo 16, 18. Y lo voy a leer, dice el pasaje, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la primera porción de la Escritura. La segunda porción está en Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y esta porción dice lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y el tercer pasaje está en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice así la palabra de Dios: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Bien, hermanos, esta
interpretación a veces de la palabra es complicada porque es muy popular dentro de nuestro contexto cristiano. Creo que la mayoría de los que nacieron bajo un techo romano conocen este pasaje y que constantemente se enseña, ¿no? desde que son pequeños, las personas que nacen en este contexto. Y les cuento que en una ocasión, su servidor no conoce el catolicismo romano en el sentido de nacer en una casa que practique o que haya practicado el catolicismo romano, pero platicaba con una persona que es un católico romano no nominal, sino devoto, y me preguntaba, bueno, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Y yo le decía, Cristo, porque para mí es común, o sea, es lo que siempre he escuchado y nunca había escuchado yo que Pedro fuera de alguna manera la cabeza de la iglesia. Y entonces él me decía, ¿pero dónde está su sede? Y le decía, en el cielo, en el cielo está la sede, o sea, no tenemos una sede terrenal. Y él decía, pero ¿cómo? No es posible que sea así. Entonces, las iglesias, ¿a quién le rinden cuentas? Y yo decía, las iglesias cristianas son iglesias que son descentralizadas y que a través de lo que dicta el evangelio se dirigen y dan cuentas a Cristo, que está gobernando en el trono. Entonces él me decía, no, pero o sea, eso es algo absurdo. Y se quedó la plática, ahí se quedó la plática, y lo meditaba muchos años después, o sea, que realmente a mí se me hacía absurdo lo que él decía, pero sí tiene una razón lógica de ser, que hay una postura teológica detrás de esas preguntas que él en ese momento me estaba haciendo. Por otro lado, hermanos, también tenemos algunos extremos populares hoy en el evangelicalismo moderno, más en el nuevo calvinismo. No lo llamo neocalvinismo porque el neocalvinismo es una doctrina correcta en esencia, pero el nuevo calvinismo es un intento de traer ese neocalvinismo al presente, y de ahí han derivado algunas doctrinas erróneas, como esta doctrina que se llama el señorío de Cristo, la salvación por señorío, en la que nosotros como creyentes reformados no lo creemos así. No creemos que el hombre sea salvo a través de recibir el señorío de Cristo, sino creemos en la salvación por gracia, y que el señorío de Cristo es una consecuencia inminente de haber recibido la salvación de Dios. Pero en ningún modo creemos que la persona se haga salva por decir, yo acepto a Cristo, que Él es mi Señor. O sea, no es así. La salvación es por gracia a través de la fe. Porque al final, si nosotros ponemos nuestra confianza en que hemos aceptado el señorío de Cristo y que ahí se basa nuestra convicción, al final es una salvación por obras, en la que siempre vamos a estar midiendo qué tanto es Señor Dios de cada uno de nosotros. Mientras que la salvación por gracia nos enseña a cada uno de nosotros que confiamos en este señorío de Cristo, que no solamente está ahí para gobernarnos y hacernos cumplir su ley, sino para ayudarnos, para hacerlo, tal como lo hemos leído hoy y orado, ¿verdad? Hemos leído, el ministro ha leído el mandamiento de Dios y nosotros hemos respondido que Él nos ayude para poder cumplir esa ley. Entonces, esto es parte del señorío de Cristo, no es un esfuerzo meramente humano por aceptar lo que Dios ya ha establecido en su palabra, sino es un esfuerzo que está sembrado en el corazón de nosotros, donde el Espíritu Santo está actuando para llevarnos hacia cumplir su palabra, y nosotros, depositando la fe en estas promesas, creemos que tenemos este avance en nuestro caminar con Cristo, que es la santificación. Así que, hermanos, vivimos en este tiempo donde muchas personas identifican a la iglesia por aquello que ven. Ya decía el reverendo Benjamín la semana pasada, lo ven como un edificio. También podemos agregar que muchos lo ven como una denominación, lo ven como un obispo, como un sínodo, como una tradición o incluso como una figura pública. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la verdadera identidad de la iglesia no descansa en ninguna estructura humana,
sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la clave de este entendimiento. ¿Quién gobierna sobre la iglesia? Pues gobierna Cristo. Los cristianos del primer siglo nunca hablaron de la iglesia como una organización deslindada de Cristo. Ellos hablaban de la iglesia de Dios o de la iglesia de Cristo, porque entendían que ella tiene un dueño, tiene un Señor y tiene un Rey. Entonces, sí tiene una centralización, ¿verdad? Y es lo que decíamos a un principio. Cristo es el centro de esta organización o de este pueblo. Por eso es que nuestra tradición cristiana comienza defendiendo la iglesia no por su organización, sino por aquello que Cristo hace en ella. Escuchemos las palabras del artículo 19 de los 39 artículos. Dice: la iglesia visible de Cristo es una congregación de hombres fieles, en la cual la palabra pura de Dios se predica y en los sacramentos deben ser debidamente administrados según las ordenanzas de Cristo en todos aquellos aspectos que por necesidad son requisitos para ello. De igual modo que la iglesia de Jerusalén, Alejandría y Antioquía han errado, así también la iglesia de Roma, no solo en su vida y procedimientos de celebración de ceremonias, sino también en materia de fe. Entonces el artículo comienza con esta hermosa afirmación y termina con una solemne advertencia para nosotros. Primero nos recuerda qué cosa es la iglesia. La iglesia es una congregación de creyentes donde la palabra de Dios es predicada con pureza y los sacramentos son administrados conforme al mandato de Cristo. Esto es en esencia la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es donde se reúnen personas para escuchar la palabra de Dios, y la palabra debe ser expuesta fielmente, no solamente enseñanza, sino predicación, y también la importancia de los sacramentos. La cena del Señor y el bautismo deben estar presentes en la iglesia de Cristo. Es por eso que en múltiples ocasiones hemos hecho un énfasis bastante abrumador, quizá para algunas iglesias, en el que decimos que no solamente basta con que se predique la palabra, sino que los sacramentos deben de estar fielmente administrados. ¿Por qué? Porque esto encontramos en las Escrituras. En Hechos encontramos no solamente perseveraban en las oraciones, no solamente perseveraban en la palabra de Dios o en la doctrina de los apóstoles, sino también en el partimiento del pan. Entonces, eso habla de la sanidad de la iglesia, habla de la pureza de la iglesia, porque no está basada en lo que nosotros somos o en cómo nosotros podemos vivir a lo interno, sino está basado en lo que Dios ha establecido para su pueblo. Y de ahí es que a través de la palabra de Dios, la administración de los sacramentos y también inclusive la participación que tenemos nosotros como el hecho de orar, porque también se manda a orar a la iglesia, y es otra de las cosas en las que dice la Escritura que la iglesia perseveraba, es como somos santificados, es como vamos mejorando, por así mencionarlo, vamos mejorando en nuestra vida, porque somos personas imperfectas, pero que se están santificando a través de estos medios comunes de gracia que Dios ha dejado para nosotros. Entonces, este es el recordatorio para nosotros. Y aquí se añade esta advertencia, porque lejos de buscar una polémica innecesaria, nos muestra cómo es que estas iglesias, que en su momento nacen correctamente, porque si no de otra manera no se les llamaría iglesia, pero dice aquí que Jerusalén erró, Alejandría erró, Antioquía erró, Roma erró. Es decir, ninguna iglesia particular es infalible, ninguna tradición humana es incapaz de desviarse, ninguna institución posee en sí misma la garantía de permanecer fiel a Cristo. Entonces, nosotros mismos estamos incluidos en este set de iglesias. Estamos incluidos aquí para que se nos advierta que no porque hoy día podamos decir se predica fielmente la palabra de Dios, se administran los sacramentos, hay piedad dentro de la iglesia, hay un continuo avance en la santificación, no significa que esto pueda ser
perpetuo, sino que significa que también podemos errar si nosotros, como ellos, desviamos nuestra mirada de aquel que gobierna la iglesia, que es Cristo. Entonces, nosotros, como iglesia local, Iglesia Cristo Rey, tenemos que estar atentos para poder salvaguardar la continuidad de esta iglesia, porque podemos errar ahora o nuestras posteriores generaciones. Nuestra parroquia puede errar, nuestra diócesis puede errar y nuestra provincia, bueno, no tenemos por ahora, pero el día que tengamos, podría errar, sin importar que seamos ya una iglesia institucionalizada, podríamos errar, porque la historia demuestra que toda iglesia que aparta sus ojos de nuestro Señor, tarde o temprano, acabará desviándose. Otro ejemplo que podemos ver es las iglesias al Apocalipsis, las cartas que dirige el apóstol Juan. Son cartas en las que también hay una advertencia, en las que dejarían estas en algún momento de ser iglesias del Señor si no perseveraban en la doctrina, si no perseveraban en el amor cristiano, porque la doctrina eficaz no solamente es aquella que tiene coherencia, no solamente es aquella que se adquiere y se puede explicar, sino la doctrina adecuada y eficaz es aquella que nos lleva a las buenas prácticas, a la ejecución de toda piedad, a la ejecución de la honestidad, a la ejecución de vivir en la verdad. Esta es la doctrina que es eficaz, no solamente el conocimiento de ella. La estabilidad de la iglesia jamás ha dependido de la perfección de sus ministros ni de la antigüedad de las instituciones. Depende exclusivamente de la fidelidad de aquel que ha prometido: edificaré mi iglesia. Notemos cuidadosamente las palabras del Señor aquí en Mateo, capítulo 18, donde hemos tenido nuestra lectura. 18, perdón. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué significan estas palabras? Significa que Cristo mismo edificaría su iglesia. Eso es lo que está diciendo el texto. No dijo: los apóstoles edificarán mi iglesia, incluyendo a Pedro. No está diciendo: Pedro, tú vas a edificar mi iglesia. No, él está diciendo: yo edificaré mi iglesia sobre ti, sobre ustedes. No dijo que los obispos edificarían la iglesia. No dijo que los reyes edificarían la iglesia. No dijo que las denominaciones edificarían la iglesia, sino: yo edificaré mi iglesia, en la persona de Cristo hablando. Toda la historia de la iglesia puede resumirse en esta sencilla verdad, que Cristo continúa edificando su iglesia, Cristo continúa gobernando su iglesia, continúa preservando su iglesia, porque precisamente Él vive y la iglesia permanece. Y esta mañana vamos a meditar en estas grandes verdades: que Cristo es la única cabeza de la iglesia, primeramente. En segundo lugar, que Cristo gobierna su iglesia mediante su palabra. Y en tercer lugar, que Cristo reina. Y de este modo su iglesia permanecerá para siempre. Lo primero, Cristo es la única cabeza de la iglesia. El Señor lo declara así en Mateo 16: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta promesa constituye uno de los textos fundamentales de la eclesiología cristiana. El sujeto de la acción es Cristo mismo. Él es quien llama, Él es quien salva, Él es quien edifica, Él es quien sostiene, Él es quien preserva. Esta verdad es una verdad confirmada también por el apóstol Pablo cuando a los colosenses en nuestra lectura le dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, si queremos un texto literal donde habla acerca de quién es la cabeza, ahí tenemos a Colosenses, que también acabamos de leer. No dice que Cristo sea una cabeza entre muchas, como el apóstol Pedro dice: yo anciano entre vosotros. Él está diciendo: yo soy un pastor entre todos ustedes. Pero Cristo no está diciendo aquí eso a través del apóstol Pablo, sino vemos que solamente hay una cabeza de la iglesia. No dice que delegó
definitivamente esa autoridad a otro. No dice que se retiró del gobierno de su pueblo y que ha dejado en manos de otros el continuar con la iglesia como a ellos bien les parezca. Dice sencillamente que Él es la cabeza de la iglesia. Y asimismo lo leemos en Efesios. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia pertenece a Cristo porque Cristo la ha comprado con su sangre. La iglesia es gobernada por Cristo porque Él resucitó y vive para siempre. La iglesia no necesita un sustituto de Cristo porque Cristo nunca ha abandonado su trono. Y aquí, hermanos, es como si nosotros trabajásemos en una empresa en la que no conocemos al dueño. Está la empresa y no conocemos al dueño, pero esa empresa tiene una constitución y tiene reglas. Y de repente, como nosotros todavía no conocemos la iglesia, pensamos que el dueño a lo mejor está muerto o está de viaje y que hay algunas personas, hay algún comité que está dirigiendo la empresa a su antojo. Pero después resulta que por alguna razón nosotros tenemos en nuestras manos la constitución de la empresa y le empezamos a leer y nos damos cuenta que el dueño está vivo todavía y que la gente que está manejando esa empresa no la está manejando de una manera adecuada, sino que la maneja de manera incorrecta. Y es aquí donde surgen estas tensiones, porque vamos a poner que esta persona que está leyendo esta constitución es una persona recta y dice, no, ya no voy a hacer lo que están haciendo estos jefes, porque resulta que hay un jefe supremo de la empresa, hay un dueño, y la Constitución dice otras cosas. Imaginemos qué tensión. Esta persona toma esta Constitución y ahora empieza a querer trabajar en esa empresa conforme a la Constitución que el verdadero dueño ha dejado en la empresa. Habría tensión, definitivamente. También esto sucede en la iglesia, cuando la palabra de Dios alumbra a las personas y nos damos cuenta que no son aquellos que están proclamando la verdad o la mentira dentro de la iglesia, sino que hay algo que está escrito, a lo cual cada uno de nosotros tiene que apegarse, y que el rey vive. Esta verdad corrige errores que han aparecido repetidamente a lo largo de la historia. El primero consiste en atribuir a un hombre toda autoridad absoluta sobre la iglesia. El segundo error consiste en que a pesar del poder civil, que es bueno, puede convertirse en una autoridad espiritual. Y ambos errores terminan desplazando de una u otra manera el señorío inmediato de Cristo. Y aquí, hermanos, cuando tocamos este punto, si nosotros no fuésemos anglicanos, sería una forma más sencilla de explicarla. Pero el tema es que tenemos un acta de supremacía en donde el rey se declaró como la cabeza de la iglesia. Y con frecuencia se afirma que el anglicanismo enseña que el rey de Inglaterra es la cabeza de la iglesia. Así que tenemos esta complicación también en nuestra historia. No podemos quitarla o negarla. Como dicen por ahí, no niegues la cruz de tu parroquia. Pero esta afirmación, repetida muchas veces, necesita ser comprendida históricamente. Porque si vamos a tocar el punto, también habrá que hacer justicia a la verdad. Y es cierto que durante el reinado de Enrique VIII apareció el título de cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra dentro de estas actas de supremacía, porque en realidad podemos decir que son varias actas o es una con extensiones. Y sin embargo, esta expresión dio lugar a muchos malos entendidos y fue objeto de revisión. Aquí no estoy defendiendo a Enrique, estoy diciendo que lo que hizo estuvo bien. Igual Enrique fue un hombre falible y erró en muchas cosas como esta y otras. Pero si vamos más adelante, sin tocar a María, vemos el reinado de Isabel I y el lenguaje de esta acta es deliberadamente corregido por las controversias que había. La corona aquí dejó de utilizar el título cabeza de la iglesia y adoptó el título de gobernadora suprema. Hay un cambio, y no es un simple cambio político, sino es una afirmación teológica estratégica. ¿Por qué? Porque la iglesia confesaba que solamente Cristo es su cabeza. El magistrado civil puede gobernar el reino, puede proteger la iglesia, puede promover el orden, puede favorecer la predicación del evangelio, pero lo que no puede hacer
no puede ocupar el lugar que le pertenece únicamente al Señor Jesucristo. Esto es lo que no puede hacer. Y esto es lo que sucedía o lo que ha sucedido en todos los reinos en donde los cristianos han vivido. ¿Qué pasaba en los primeros siglos con los emperadores romanos? ¿Cuál era el problema con ellos? El problema no era la religión, porque estrictamente la religión cristiana no estaba prohibida como tal. ¿Pero qué estaba prohibido? Estaban prohibidas las afirmaciones que hacían los cristianos respecto al reino. Eso era lo que estaba prohibido, porque si ustedes le preguntan a algún historiador o algún filiólogo, les va a decir, o sea, no hay una prohibición así como tal, al menos en el principio no hay una prohibición como tal de que la religión cristiana esté prohibida. De hecho, el gobierno romano era un gobierno bastante noble, por así decirlo, en el sentido de la libertad de las religiones. Pero el problema era que el cristianismo no solamente era una expresión más, de hecho al principio se le llamaba secta, ¿no? La secta de los cristianos, la secta de los nazarenos, la secta de fulana de tal. Era algo más que había surgido del judaísmo. Para ellos no era algo nuevo. Pero cuando empiezan ellos a decir que el Señor, Jesucristo, es el Rey, entonces es cuando los cristianos tienen problemas y empiezan a ver todos estos tipos de persecuciones. Y así podemos ver que una de las catástrofes que ocurren en la vida de la iglesia es esto, es hablar acerca de un rey que está por encima de las cosas. Si aquí, hermanos, uno de los teólogos más importantes del anglicanismo, Richard Hooker, explicó esta realidad distinguiendo cuidadosamente entre el gobierno civil y el gobierno espiritual. El príncipe cristiano, decía él, es el principal laico de la nación y tiene responsabilidades delante de Dios respecto al bien común, pero jamás ejerce el ministerio de la palabra ni posee autoridad para reemplazar a Cristo como cabeza de su iglesia. Y bueno, esta afirmación de Hooker es una afirmación bíblica. Si nosotros vamos al Salmo número 2, el salmista está pidiendo a los reyes de la tierra a someterse al gobierno de Cristo de manera voluntaria. Entonces, no estamos hablando de algo descabellado o particular que tenga la iglesia anglicana, sino estamos hablando de algo que la iglesia en su conjunto tiene. ¿Qué? El hacer esta invitación, que es una orden de Dios, para los gobernantes a someterse al reinado de Cristo, a velar por el reino de Cristo, porque al final ellos también son ministros del Señor, son ministros civiles del Señor. Y nuestro propio artículo de la religión confirma esta enseñanza que Hooker está hablando aquí en este lugar para hacer esta distinción entre la función de los gobernantes o del magistrado civil y los oficiales de la iglesia. Artículo número 23 declara: no es legítimo para ningún hombre atribuirse el oficio de la predicación pública o del ministerio de los sacramentos en la congregación antes de ser legítimamente llamado y enviado a ejecutar esto. Aquí observemos este equilibrio. Los gobernantes civiles poseen una autoridad verdadera, pero limitada. Los ministros poseen una autoridad verdadera, pero también limitada. Ninguno de ellos puede ocupar el lugar de Cristo. Cada uno de ellos cumple roles diferentes que el Señor ha permitido y diseñado para el buen funcionamiento de su pueblo en esta historia de la redención. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos que podemos tomar en el Antiguo Testamento, porque esta distinción que estamos haciendo aquí no es un invento de la iglesia, no es algo que se haya desarrollado en la Reforma Protestante, es algo que ha existido siempre. Bajo el Antiguo Pacto ya existía este concepto. Los reyes piadosos como Ezequías y Josías destruyeron la idolatría, restauraron el culto verdadero y condujeron al pueblo hacia el arrepentimiento. Entonces, estos reyes piadosos cumplieron el deber santo como magistrados. Esto es lo que deberían de hacer los reyes de la tierra. Pero nunca estos reyes fueron sacerdotes. Entonces, podemos decir que ni Enrique, ni aún María, la sanguinaria, ni Isabel, ni ninguno de los reyes del reino de Inglaterra han tomado esta función ministerial.
Tampoco vemos en el Antiguo Testamento que los reyes ofrecieran sacrificios más que uno que estaba loco. Nunca ocuparon el ministerio reservado por Dios. Cuando el rey Usías intentó ejercer funciones sacerdotales, Dios mismo lo reprendió severamente. Y la lección que encontramos en el Antiguo Testamento sigue vigente. Dios distingue entre la autoridad civil y el ministerio espiritual. Ambos proceden de Él. Ambos sirven para su propósito, pero ninguno debe invalidar el oficio del otro. O no se nos manda a orar por nuestros gobernantes, o no lo hacemos, hermanos queridos, porque son algo importante dentro de nuestra iglesia. Nuestra congregación tiene en alta estima a aquellos que han sido designados por Dios para ejecutar los cargos civiles. Y esta verdad tiene profundas aplicaciones para nosotros. No depositamos nuestra confianza en líderes humanos. Damos gracias por los buenos obispos, por los buenos presbíteros y diáconos. Oramos por estas autoridades civiles. Honramos a quienes Dios ha puesto para servir, pero nuestra fe nunca va a descansar en ellos. No debe descansar en ellos nunca, porque todos los ministros morirán. Los gobiernos van a cambiar, las instituciones humanas van a pasar. Cristo es el que va a permanecer. Él continúa sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Él continúa gobernando a su pueblo. Él continúa intercediendo por nosotros. Y aunque nuestra cabeza vive, el cuerpo jamás será abandonado, porque nuestra cabeza, que es Cristo, está viva y está allí ejerciendo dominio. Esta verdad, hermanos, debe fortalecer nuestra confianza, debe alimentarnos hacia la obediencia y debe librarnos también tanto de la idolatría de los hombres, porque ellos fallan. Nuestra esperanza no debe descansar en la capacidad de los líderes de la iglesia, sino en la fidelidad inquebrantable de nuestro Señor Jesucristo, quien ayer, hoy y por los siglos sigue siendo el mismo y continúa cumpliendo esta promesa: yo edificaré mi iglesia. En segundo lugar, hermanos, Cristo gobierna a la iglesia por medio de su palabra. Ya sabemos que Él es el Rey, ya sabemos que Él gobierna. Ahora debemos entender cómo es que es del magisterio de la iglesia. Y la realidad es que no es así. La realidad es que Cristo está gobernando a su iglesia, a su pueblo, a cada uno de nosotros a través de la palabra, a través de este libro que será abierto para juzgar al final de esta era. Y ya que hasta este punto hemos visto esta afirmación, también hay una pregunta importante: ¿cómo está gobernando Cristo a nuestra iglesia? Porque nuestro Señor ha ascendido a los cielos, y también lo afirmamos porque la Escritura lo afirma, que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Ya no camina físicamente entre nosotros como lo hizo con los apóstoles. Entonces, ¿de qué manera ejerce su gobierno? Y la respuesta de las Escrituras es: Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra y los medios de gracia que Él ha instituido. Él no gobierna mediante nuevas revelaciones. Él no gobierna mediante la voluntad cambiante de los hombres. Él no gobierna mediante decretos arbitrarios de autoridades eclesiásticas. Gobierna por el evangelio que Él entregó a sus apóstoles y que éstos dejaron consignado para la iglesia en las Santas Escrituras. Por eso nuestro pasaje de Mateo debe entenderse a la luz del Nuevo Testamento, donde ya hemos leído ahora también nosotros. ¿Qué tal si buscamos primero los Corintios 3:11? Que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. El fundamento es Cristo. Entonces, ¿qué significa esta promesa que Cristo hizo a Pedro? Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado
en los cielos. Durante siglos este pasaje ha sido utilizado para sostener que Cristo entregó a Pedro un poder supremo sobre la iglesia y que dicho poder ha pasado exclusivamente a los obispos de Roma. Sin embargo, esta no ha sido la única interpretación de la iglesia. De hecho, muchos padres de la iglesia entienden este pasaje de una manera diferente. Entre ellos destaca San Agustín, doctor de la iglesia. Y usando sus propias fuentes, vemos que en sus primeros escritos interpretó que la roca era Pedro, pero más adelante, al revisar San Agustín sus propias obras, afirmó que la interpretación más segura era que la roca es Cristo mismo, confesando Pedro así esta misma verdad. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es importante notar que Agustín no estaba innovando algo. Otros padres como Hilario, como San Juan Crisóstomo, Cirilo de Alejandría, también enfatizaron que el fundamento de la iglesia es la fe apostólica en Cristo y no la persona de Pedro, considerada de manera aislada. La reforma protestante que hizo lo que hizo fue recuperar esta antigua interpretación, no porque quisiera oponerse a Roma por un acto de contradicción solamente, sino porque entendió que armoniza mejor con el conjunto de las escrituras. Y estas pequeñas o grandes interpretaciones cambian el sentido total de cómo los cristianos entienden la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Cristo no edifica su iglesia sobre un hombre falible, la edifica sobre sí mismo, el Hijo de Dios, confesando así la fe dada una vez a los santos. De esta manera. ¿Por qué? Porque al final lo que podemos encontrar en el apóstol Pedro son dos cosas. Es una persona valiente por un lado, pero también frágil por otro. Lo vemos en toda su vida. Pero aún así Dios sostiene a este hombre. Y la iglesia, ¿cómo es? También, a veces la iglesia es osada para algunas cosas y frágil para otras. Y Dios sigue manteniendo en pie a la iglesia. Así que las llaves de las que estamos hablando aquí son el Evangelio mismo. ¿Qué representan estas llaves? Las llaves representan la autoridad para abrir y cerrar el reino de Dios mediante la proclamación del Evangelio. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, las puertas del reino fueron abiertas para miles de personas. Cuando anunció el Evangelio en casa de Cornelio, esas mismas llaves abrieron la entrada de los gentiles. No era un poder mágico, no era una autoridad autónoma, era el ministerio del Evangelio. Y aquí encontramos un detalle que muchas veces pasamos por alto, que el mismo Mateo 18 se habla de que este poder de atar y desatar es extendido al conjunto de los apóstoles que ejercen el ministerio de la disciplina eclesiástica. Después de la resurrección, Jesucristo en Juan 20 sopla y dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviereis les son retenidos. Entonces, si alguno dice, estás malinterpretando la escritura ahí en Mateo 16, porque le dice a Pedro, yo les puedo citar Juan 20, en donde no solamente a Pedro le está dando este poder, sino a los apóstoles, a los que estaban ahí presentes. Así que las llaves no quedaron encerradas en una sola persona, fueron confiadas al ministerio apostólico, y este ministerio quedó preservado para la iglesia mediante la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos. Esta autoridad es una autoridad declarativa y no una autoridad legislativa. Es decir, hermanos, que las personas que están a cargo de la iglesia no están para poder legislar, no están para poder agregar a la ley que ya Dios ha dado, sino estamos aquí para poder anunciar, para poder declarar. Por eso, ustedes se dan cuenta que al principio se leen las mismas palabras. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El presbítero que lanza la sentencia no la lanza con nuevas palabras,
no la lanza con frases de su propia imaginación, no las acomoda para que la iglesia se sienta contenta tal vez, sino que simplemente está repitiendo lo que el Señor le ha dado al pueblo para que se repita. Y nosotros respondemos con esta oración de fe diciendo, Señor, pues tú lo has pedido, ahora ayúdanos para cumplirlo. Porque entendemos que bajo nuestro propio esfuerzo no logramos hacer gran cosa más que errar. Entonces, la iglesia posee esta verdadera autoridad, pero esa autoridad no consiste en crear nuevas doctrinas o una nueva iglesia, no consiste en añadir nuevas revelaciones, no consiste en modificar el evangelio. Su autoridad consiste en declarar fielmente lo que el Señor ya nos ha dicho. Y nuestros 39 artículos lo expresan con un equilibrio admirable. Artículo 20. La iglesia tiene poder para declarar ritos o ceremonias, así como autoridad en las controversias de fe. Y sin embargo, escuchen esto, no es legítimo que la iglesia ordene cualquier cosa contraria a la palabra escrita de Dios. Entonces, nosotros no podemos agregar algo que no está en la palabra, algo que sea nocivo, evidentemente. No lo podemos agregar. Podemos administrar. Por ejemplo, ¿qué podemos administrar que no está escrito en la palabra? Podemos administrar a qué hora nos reunimos para rendirle culto al Señor. Eso lo podemos administrar. Podemos administrar que aparte del día domingo, qué día vamos a tomar para orar o qué día vamos a ejecutar la oración matutina y después la vespertina. ¿Qué día vamos a salir a visitar o evangelizar? Eso sí lo podemos hacer, tenemos esa libertad dentro del principio regulador que encontramos en la palabra de Dios. No quebrantamos absolutamente nada. Pero lo que yo no puedo hacer es decir, ahora el día de reposo va a ser el lunes, ahora el día de reposo va a ser el martes. Eso no lo puedo hacer, porque hay mandamiento específico para que nosotros nos reunamos el primer día de la semana, el domingo. Entonces vemos que los ministros no tienen una autoridad absoluta, sino que su autoridad es más bien declarativa. En otras palabras, la iglesia no es la señora de la palabra, la iglesia es sierva de la palabra, no es dueña del evangelio, es su administradora, la iglesia. No inventa el depósito de la fe, sino que lo guarda, lo proclama, lo transmite. Por eso la autoridad de los ministros, literalmente, valga la redundancia, es ministerial, porque la misma palabra ministro significa servidor. No somos legisladores del reino, somos heraldos del rey. Un embajador no tiene autoridad para cambiar el mensaje de su soberano. Debe conscientemente anunciar con fidelidad lo que el soberano ha dicho. Y de este mismo modo, ningún obispo, presbítero o diácono posee autoridad para alterar el evangelio que una vez ha sido dada a los santos. Y aquí entra el problema de la sucesión apostólica, ¿verdad? ¿Cómo lo entendemos? Porque algo que nosotros decimos es reciban la bendición apostólica a veces. Algunos han cambiado la bendición pastoral, pero es apostólica porque lo está diciendo los apóstoles. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos proclamando, estamos diciendo, repitiendo las palabras de los apóstoles, pero no somos apóstoles. Entonces, aquí este principio nos ayuda a comprender correctamente el tema de la sucesión apostólica, que con frecuencia se piensa que la sucesión apostólica consiste únicamente en una cadena ininterrumpida de imposición de manos. Pero la iglesia antigua jamás separó el ministerio de la doctrina. ¿Qué provecho habría en una línea ininterrumpida de ordenaciones si el evangelio hubiera sido abandonado? La verdadera sucesión apostólica tiene dos dimensiones inseparables. La primera es doctrinal. La iglesia permanece apostólica cuando persevera en la enseñanza de los apóstoles, tal como ellos mismos la dejaron escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la segunda es ministerial. Cristo continúa llamando y enviando ministros para predicar esa misma doctrina y administrar los mismos sacramentos mediante la imposición de las manos y la oración de la iglesia. Por eso afirmamos que la sucesión apostólica
es bíblica. No negamos que exista hoy sucesión apostólica, pero lo que sí negamos es que haya nuevos apóstoles, que reciban nuevas revelaciones adicionales o que legislen en el nombre de Cristo. Porque los apóstoles fueron un fundamento irrepetible de la iglesia. Como lo dice el apóstol Pablo, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Entonces, ¿qué hace Cristo? Que está uniendo. La principal piedra del ángulo une a la iglesia del Antiguo Testamento con la iglesia del Nuevo Testamento. Y el fundamento es el mismo, Cristo y aquellos por quienes se proclamó la palabra de Cristo, que hizo los cielos y la tierra. Entonces nadie puede colocar un fundamento una y otra vez. Solamente se coloca una vez. Y sobre este fundamento se continúa edificando toda la casa espiritual. Por eso desconfiamos tanto de aquellos que afirman hablar con autoridad superior a las Escrituras. Porque a lo largo de la historia, tanto Roma, al atribuir al obispo de Roma una autoridad doctrinal infalible bajo determinadas condiciones, también hay diversos movimientos como los carismáticos que reclaman nuevas revelaciones apostólicas o proféticas y terminan compartiendo un mismo problema de principio, porque ambos extremos colocan la palabra escrita a una fuente de autoridad que pretende hablar con el mismo peso que Cristo. La diferencia está en la forma, pero el riesgo es el mismo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos dicen, no, pues nosotros no tenemos papas, ¿no? Tú no tienes papas, pero tienes un montón de papitas ahí chiquitos que son apóstoles y que tienen nuevas revelaciones y cosas que son descabelladas. El patrón es el mismo. El Señor ya ha hablado en las Escrituras. La iglesia no necesita nuevas voces que completen aquello que Dios ha revelado de manera suficiente para la fe y para la salvación. Entonces, en la Escritura Santa encontramos todo aquello que es necesario para la salvación, para glorificar a Dios, para conocer a Dios. Hermanos, esta doctrina nos brinda una enorme seguridad. Nuestra fe no depende del carisma de un predicador, no depende de la personalidad del obispo, no depende de la fama de una denominación, depende de la voz de Cristo que continúa resonando en las Escrituras. Cuando el Evangelio es predicado fielmente, Cristo mismo está hablando a su pueblo. Cuando los sacramentos son administrados conforme a su institución, Cristo mismo está fortaleciendo la fe de su iglesia. Cuando la disciplina se ejerce conforme a su palabra, Cristo mismo está cuidando de su rebaño. Entonces, predicamos la palabra de Dios cuando exponemos desde este lugar, sí, cuando se explica el texto fielmente a lo que el Señor ha querido decir. ¿Cuándo no se hace? Cuando hay distorsiones de un texto, entonces allí no se hace. Y ahí es la palabra del hombre y no la de Cristo. ¿Y cómo me aseguro de esto? A través de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en la vida de los cristianos. Y esto es un consuelo, saber que el gobierno de la iglesia no va a cambiar con modas de generación en generación. Que nuestro rey no improvisa, que Él ya ha dado a su pueblo todo lo que es necesario para la vida y para la piedad. Nuestra tarea no es buscar novedades, sino permanecer en aquello que hemos recibido, amando a la palabra, escuchando la palabra con reverencia y sometiendo toda nuestra vida a la autoridad de aquel que sigue gobernando desde su trono celestial. En tercer lugar, hermanos, afirmamos que Cristo reina y como Cristo reina, su iglesia permanecerá para siempre. Después de considerar que Cristo es la única cabeza de la iglesia y que gobierna a su pueblo por medio de su palabra, llegamos a una consecuencia gloriosa. La iglesia nunca va a dejar de existir, no porque nosotros seamos fuertes, no porque nuestros ministros sean perfectos, no porque nuestras instituciones sean indestructibles, sino porque nuestro Rey vive para siempre. Cuando el Señor dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, estaba haciendo una promesa que atraviesa toda la historia. Porque lo que no prometió que cada congregación permanecería para siempre.
Y no por el hecho de que la congregación se desviase, sino porque había persecuciones, porque eran muertos al principio. Entonces, obviamente que las iglesias, algunas iban a desaparecer, no necesariamente por convertirse en herejes, sino a veces por la misma situación política que atravesaban, o el mismo odio reflejado por la sociedad hacia ellos. Y los chismes que se hacían, ¿verdad? Porque también había gente que perseguía solamente por cuestión de chismes. O sea, decían, no, fueron los cristianos. Ah, bueno, sí, sí fueron. No sales de palos. Y desaparecían congregaciones. Tampoco prometió que cada diócesis sería fiel para siempre. Y lo podemos ver en la historia de la iglesia, de nuestra propia iglesia, podemos verlo. Podemos ver altibajos y podemos ver que a veces llega hasta lo más profundo del suelo y se estampa y parece que la iglesia no entiende. Y esto no es nuevo, lo veíamos en la nación de Israel. Y el Señor no dijo, no, pues este pueblo ya no es mi pueblo porque andan haciendo estas cosas. No, el Señor siempre se preservaba a un remanente fiel en ese pueblo para que pudiese dar continuidad a la redención comprada por Cristo. Entonces, Él no prometió que las diócesis serían fieles siempre, tampoco que la nación conservaría indefinidamente el Evangelio. Sería bueno que las naciones que una vez fueron cristianas por la eternidad, pero no es así. Hubo un tiempo en que Jerusalén fue un faro para la iglesia, pero después dejó de serlo. Hubo un tiempo que Antioquía era uno de los centros más grandes del cristianismo. Hoy apenas quedan pequeños vestigios de ello. Alejandría fue una de las sedes más importantes del pensamiento cristiano. También cayó en profundas controversias. Roma misma, según nuestro artículo, erró tanto que sus ceremonias son abominables, y también en cuestiones de fe. Pero también vemos que fue un centro donde el Evangelio impactó profundamente. Tenemos una carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces, qué importante fue Roma, o la iglesia que estaba en Roma. Era muy importante. Y si estas iglesias particulares pudieron errar, también nosotros debemos reconocer con humildad que podríamos hacerlo si dejamos de mirar a Cristo. Nuestra seguridad nunca debe estar en el Estado o en la ciudad. Tampoco debe estar en la tradición, aunque esta es buena. Tampoco en la misma institución. Nuestra confianza siempre debe de estar en el Señor de la Iglesia. Este artículo 19 no pretende alimentar un espíritu polémico ni de superioridad confesional. Su propósito es llamarnos a una vigilancia constante. Nos recuerda que ninguna iglesia local, que ninguna provincia eclesiástica y ninguna generación de cristianos está exenta del peligro del error. La fidelidad no se hereda automáticamente, debe renovarse continuamente mediante la obediencia a la palabra de Dios. Porque sí hay algunos parámetros, hermanos, que podemos nosotros practicar dentro de la iglesia. Por ejemplo, ¿por qué algunas iglesias se desperdician y se hacen pedazos cuando al principio empezaron bien? Porque también se dice a aquellos que ejercen el obispado, no impongas ligeramente las manos sobre personas para traerlas al ministerio. Eso es lo que dice la palabra. ¿Qué sucede algunas veces? Sucede que algunas veces por la desesperación o por querer apresurar ciertas cosas, se imponen ligeramente las manos sobre personas que a veces ni siquiera son creyentes. ¿Por qué? Porque rompemos los lineamientos que el Señor mismo ha establecido para su iglesia. ¿Y qué está pasando aquí? Estamos dejando de confiar en Cristo. ¿Por qué? Porque si la iglesia es de Cristo, Él ha prometido que la ha de sostener. No se va a sostener por la imposición de las manos del obispo, porque eso no lo dice la Escritura, sino que se va a sostener porque Cristo mismo lo ha dicho. Y nosotros debemos de confiar en ello. Debemos de confiar en que la iglesia permanecerá por la palabra de Cristo.
porque a veces también queremos comprometer nosotros nuestra integridad haciendo alianzas que no convienen. No digo que las alianzas sean malas en un sentido amplio y estricto, pero a veces somos descuidados y nos aliamos con quienes no deberíamos de hacerlo. Así que debemos tener cuidado con las cosas que establecemos dentro de la iglesia, ya que la iglesia no está atada a algún lugar. Y esta misma verdad es expresada maravillosamente en la confesión belga. Artículo 27 dice: creemos y confesamos una sola iglesia católica universal. Esta iglesia ha existido desde el comienzo del mundo. O sea, no está hablando inclusive de Pentecostés, o sea, habla desde que inicia la historia de la redención para nosotros y durará hasta el fin, porque Cristo es un Rey eterno que no puede estar sin súbditos, porque Él mismo lo ha establecido así. Entonces, Hooker tenía razón en ese sentido, que el rey es el primer laico de la iglesia, porque el trabajo del rey es ir adelante de su pueblo. ¿Qué hacían los reyes de Israel? Tenían que ir a las guerras. No es esa imagen del rey sentado únicamente en el trono, sino que ellos iban por delante, tenían que llevar al pueblo a adorar al Señor y decirles que su reinado representaba un reinado más grande y eterno, y que ellos mismos se sometían al Señor como su rey. Aquí vemos esta expresión hermosa: Cristo es un rey eterno. En la confesión belga vemos esto. Y jamás dejará de tener un pueblo. Esta confesión continúa diciendo: esta santa iglesia no está confinada, atada o limitada a un cierto lugar o a cierta gente, sino que está dispersa a través de todo el mundo. Porque esto significa católico. El sentido cristiano de católico es esto: es que la iglesia le pertenece a Cristo y que aquellos que son de la iglesia le pertenecen a Cristo. Tampoco es la interpretación romana, porque para la interpretación romana ser católico significa estar en comunión con el Papa, pero esto nosotros no lo encontramos en las Escrituras. O podríamos decir nosotros, significa estar en comunión con la obispa de Canterbury. Tampoco. Significa que nosotros le pertenecemos a Cristo y Cristo nos pertenece a nosotros, que Él se ha dado para nosotros. Y esto responde a esta tentación constante en la historia, porque muchas veces los cristianos hemos querido identificar la iglesia con un territorio. No estamos en contra de las iglesias nacionales, al contrario, estamos a favor de ellas. No estamos en contra de que una ciudad sea cristiana, o una cultura, o que un idioma esté permeado por el cristianismo. Pero Cristo no ha prometido que la iglesia iba a permanecer a través de estos instrumentos. A veces Cristo los usa así, y las naciones, las ciudades y las culturas son bendecidas. Por eso es que en la Escritura encontramos frecuentemente que los apóstoles citan la iglesia que está en Corinto. Entonces vemos aquí iglesias que están en naciones, en ciudades y en culturas. En Éfeso, en Galacia, a las 7 iglesias de Asia. Es decir, iglesias visibles establecidas en lugares concretos. Sin embargo, ninguna de ellas agota la realidad de la iglesia universal. Por ahí nos contaba el padre Iván, un presbítero de Canterbury, que en alguna ocasión tuvo la oportunidad de estar en una reunión con otros ministros de otras iglesias, y él cita y dice, y a la iglesia católica romana, y el sacerdote romano le dice, no, di a la iglesia católica, y dice, no, esa es la iglesia católica romana. ¿Por qué? Porque el entendimiento del católico romano es que la catolicidad tiene que ver con estar en comunión con el Papa. Entonces, el presbítero acertadamente decía, no, es la iglesia católica romana. O sea, ¿por qué? Porque nosotros también somos católicos. Entonces la iglesia no es romana, no es griega, no es mexicana, no pertenece a Occidente ni a Oriente,
pertenece al reino de Dios. Y donde quiera que el evangelio es predicado fielmente y nuevamente los sacramentos administrados conforme a la institución de Cristo, ahí los creyentes viven unidos para su Señor por la fe. Allí encontramos la verdadera iglesia de Cristo. Todos somos súbditos de este mismo Rey. Quizá aquí encontramos una de las enseñanzas más consoladoras del Evangelio, que todos ocupamos lugares diferentes. Algunos son llamados al ministerio, otros sirven como diáconos, otros enseñan a sus hijos, otros trabajan en oficinas, otros cultivan la tierra, otros gobiernan ciudades o naciones, otros sirven a las Fuerzas Armadas, otros estudian, otros ya descansan de sus labores, pero todos tenemos exactamente el mismo Rey. El reino de Cristo no existe ciudadanos de primera o segunda categoría. No existen ministros que pertenezcan más a Cristo que el resto de la iglesia. No existen gobernantes civiles que posean una cercanía especial a Dios por causa de su cargo. No existen iglesias nacionales que sustituyan el reino de Dios. Todos compareceremos ante el mismo Señor, todos vivimos bajo su misma palabra, todos recibimos la misma gracia, todos esperamos la misma herencia. Los ministros somos ovejas antes que pastores, los magistrados son creyentes antes que gobernantes, los obispos son discípulos antes que obispos, y todos somos súbditos del Rey de Reyes. Esto debe producir humildad profunda en la vida de cada uno de nosotros, porque el reino no gira alrededor de nosotros, gira alrededor de Cristo. Tenemos un reino que no es de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pilato cuando le hizo la pregunta, y el Señor Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Con esas palabras no estaba diciendo que su reino no tiene influencia sobre el mundo. Estaba diciendo que su origen, su naturaleza, su autoridad no proceden de los poderes terrenales. Porque los reinos de este mundo nacen, crecen, se fortalecen y finalmente desaparecen. Pero el reino de Cristo no conoce decadencia. Si nosotros vemos que a través de la fuerza, a través de la influencia cultural, es como los reinos se establecen. Pero ¿qué pasa cuando llega la corrupción? Porque es inevitable que en un reino haya corrupción. La hay, y cuando hay corrupción, empieza la decadencia. Las coronas humanas pasan de una cabeza a otra, los gobiernos cambian, las constituciones se modifican, las fronteras se transforman, las dinastías van a desaparecer, pero Cristo reina hoy exactamente con la misma autoridad con la que reinó desde su ascensión. Nadie puede destronar al Hijo de Dios. Tendrían que ir al cielo para empezar. Nadie puede frustrar su propósito. Nada puede impedir que reúna a todos aquellos por quienes Él derramó su sangre. Por eso la iglesia debe vivir con temor. Podemos preocuparnos por los tiempos que vivimos. Podemos llorar la apostasía de muchas iglesias. Podemos lamentar el avance del secularismo. Podemos incluso sufrir persecución, pero nunca se va a desterrar a la iglesia. La historia ha estado bajo el control de nuestro Señor. Él sigue añadiendo diariamente a su iglesia a los que han de ser salvos. Él sigue levantando ministros fieles. Él sigue preservando un remanente. Él sigue edificando su iglesia. Y con esto, hermanos, meditemos en lo que a un principio iniciamos con las palabras del artículo número 19, porque allí se nos recordó que incluso las iglesias más antiguas y respetadas pueden errar. Ahora comprendemos que por esta afirmación no se pretende sembrar desconfianza en nosotros, sino en que podamos dirigir nuestra mirada hacia el único fundamento que jamás cambia. ¿Hemos sido llamados a confiar en los hombres? La respuesta es no. ¿Hemos sido llamados a descansar en instituciones? La respuesta es no. ¿Hemos sido llamados a poner nuestra confianza en tradiciones? No, aunque sean muy venerables. Lo que sí es que hemos sido llamados a confiar en Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el Rey eterno,
Él es quien gobierna por medio de su palabra. Él es quien sostiene a su pueblo por medio de su Espíritu Santo y quien intercede por nosotros delante del Padre. Él prometió: yo edificaré mi iglesia. Promesa extraordinaria. No dijo que haría todo lo posible. No dijo que esperaba que la iglesia permaneciera de alguna manera. No dijo que dependía de nosotros, sino dijo: yo edificaré mi iglesia. Y porque Él edifica es que las puertas del Hades jamás prevalecerán contra ella. Hermanos, quizá algunos de nosotros contemplamos con tristeza el estado del cristianismo de nuestros días y de donde parte nuestra tradición. Quizá también podemos verlo con agonía incluso, hermanos. ¿Cómo es que el rey de Inglaterra se ha desviado tanto hoy día, que está doblando sus rodillas con personas que nada tienen que ver con Cristo, que son adversarios de Cristo inclusive? Vemos que hay divisiones, vemos que ese país de donde viene el evangelio que hemos recibido nosotros está siendo capturado por los enemigos de una manera astuta, ya no a través de armas, sino a través de la astucia de los hombres, por la necedad de aquellos que tienen este poder delegado por Cristo para hacer algo. Vemos que hay iglesias que han abandonado la verdad y que quedan ruinas de ellas. En nuestro México mismo podemos ver iglesias cerradas, líderes que han decepcionado, creyentes que han tropezado y que se han llevado a muchos en su tropiezo. Y todo ello puede llevar nuestro corazón a la preocupación. Esto es normal, pero no debemos olvidar quién está sentado en el trono. Cristo no ha perdido el control de su iglesia. Cristo no ha renunciado a su reino. Cristo no ha dejado de gobernar. El mismo Señor que sostuvo su pueblo en tiempos de persecución, que preservó un remanente en los días de Elías, que levantó testigos fieles durante los siglos más oscuros y que reformó nuevamente su iglesia cuando parecía que todo estaba perdido y apartado del Evangelio. Él continúa obrando en estos días. Nuestra responsabilidad no consiste en inventar una nueva iglesia, consiste en ser una iglesia fiel, consiste en predicar la palabra, consiste en administrar fielmente los sacramentos, en disciplinar con amor y con justicia, en servir con humildad, en amar a nuestros hermanos, en honrar a quienes Dios ha puesto en autoridad y sobre todo vivir cada día bajo el señorío de Cristo. Que cuando el mundo nos pregunte quién gobierna esta iglesia, nosotros respondamos señalando no a un hombre, no a una institución o una tradición, sino a nuestro Dios. Él es la cabeza de la iglesia. Y que mientras esperamos este día glorioso en el que el Rey aparezca en majestad para presentar a su esposa sin mancha y sin arruga, permanezcamos firmes, constantes y abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, porque servimos al único Rey cuyo reino no tendrá fin. A Él sea la gloria, el honor, el dominio y el poder por la eternidad. Amén. Oremos. Padre, te suplicamos, Señor, que nos des entendimiento y derrames tu gracia sobre nosotros para que sigamos confiando en ti, Señor, y que a pesar de las calamidades que atravesamos como peregrinos en este mundo, podamos también ser consolados con la verdad del Evangelio y con la compañía de tu Santo Espíritu. Te lo pido por los méritos de Cristo Jesús. Amén.